El mago y el caso saltarín. Había una vez un anciano y bondadoso mago que empleaba la magia con generosidad y sabiduría en beneficio de sus vecinos. Como no quería revelar la verdadera fuente de su poder, fingía que sus pociones, encantamientos y antídotos salían ya preparados del pequeño caldero que él llamaba su caso de la suerte. Llegaba gente desde muy lejos para exponerle sus problemas, y el mago nunca tenía inconveniente en remover un poco su caso y arreglar las cosas. Ese mago tan querido por todos alcanzó una edad considerable, y al morir le dejó todas sus pertenencias a su único hijo. Este no tenía el mismo carácter que su magnánimo progenitor. En su opinión, quienes no podían emplear la magia eran seres despreciables, y muchas veces había discutido con su padre por la costumbre de éste de proporcionar ayuda mágica a sus vecinos. Tras la muerte del padre, el hijo encontró un paquetito con su nombre escondido en el viejo caso. Lo abrió con la esperanza de encontrar oro, pero lo que encontró fue una blanda zapatilla de suela gruesa, demasiado pequeña para él. Dentro de esa única zapatilla había un trozo de pergamino con este mensaje: con la sincera esperanza, hijo mío, de que nunca la necesites. El hijo maldijo la debilitada mente de su anciano padre. Luego metió la zapatilla en el caldero y decidió que, a partir de ese momento, lo utilizaría como cubo de basura. Esa misma noche, una campesina llamó a la puerta. «A mi nieta le han salido unas verrugas, señor», dijo la mujer. «Su padre preparaba una cataplasma especial en ese viejo caso». «Largo de aquí», gritó él. «Me importan un rábano las verrugas de tu nieta». Y le cerró la puerta en las narices. Al instante se oyeron unos fuertes ruidos metálicos provenientes de la cocina. El mago encendió su varita mágica, se dirigió hacia allí, abrió la puerta y se llevó una gran sorpresa. Al viejo caso de su padre le había salido un solo pie de latón y daba saltos en medio de la habitación, produciendo un ruido espantoso al chocar con las losas del suelo. El mago se le acercó atónito, pero retrocedió precipitadamente al ver que la superficie del caso se había cubierto de verrugas. «¡Repugnante chatarra!», gritó, e intentó lanzarle un hechizo desvanecedor. Luego trató de limpiarlo mediante magia y por último obligarlo a salir de la casa. Sin embargo, ninguno de sus hechizos funcionó, y el mago no pudo impedir que el caso saliera de la cocina dando saltos tras él, ni que lo siguiera hasta su dormitorio golpeteando y cencerreando por la escalera de madera. No consiguió dormir en toda la noche por culpa del ruido que hacía el viejo y verrugoso caso, que permaneció junto a su cama. A la mañana siguiente, el caso se empeñó en saltar tras él hasta la mesa del desayuno. Cataplum, cataplum, cataplum. No paraba de brincar con su pie de latón, y el mago ni siquiera había empezado a comerse las gachas de avena cuando volvieron a llamar a la puerta. En el umbral había un anciano. «Se trata de mi vieja burra, señor», explicó. «Se ha perdido, o me la han robado, y como sin ella no puedo llevar mis mercancías al mercado, esa noche mi familia pasará hambre». «Pues yo tengo hambre ahora», bramó el mago y le cerró la puerta en las narices. Cataplum, cataplum, cataplum. El caso seguía dando saltos con su único pie de latón, pero a los ruidos metálicos se añadieron rebuznos de burro y gemidos humanos de hambre que salían de sus profundidades. «¡Silencio! ¡Silencio!», chillaba el mago, pero ni con todos sus poderes mágicos consiguió hacer callar al verrugoso caso, que se pasó todo el día brincando tras él, rebuznando, gimiendo y cencerreando, fuera donde fuese e hiciera lo que hiciese su dueño.
Esa noche llamaron a la puerta por tercera vez. Era una joven que sollozaba como si fuera a partírsele el corazón. «Mi hijo está gravemente enfermo», declaró. «¿Podría usted ayudarnos? Su padre me dijo que viniera si tenía algún problema». Pero el mago le cerró la puerta en las narices. Entonces el caso torturador se llenó hasta el borde de agua salada y empezó a derramar lágrimas por toda la casa mientras saltaba, rebuznaba, gemía y le salían más verrugas. Aunque el resto de la semana ningún otro vecino fue a pedir ayuda a la casa del mago, el caso lo mantuvo informado de las numerosas dolencias de los aldeanos. Pasados unos días, ya no solo rebuznaba, gemía, lagrimeaba, saltaba y le salían verrugas, sino que también se atragantaba y tenía arcadas. Lloraba como un bebé, aullaba como un perro y vomitaba queso enmohecido, leche agria y una plaga de babosas hambrientas. El mago no podía dormir ni comer con el caso a su lado, pero éste se negaba a separarse, y él no podía hacerlo callar ni obligarlo a estarse quieto. Llegó un momento en que el mago ya no pudo soportarlo más. «Tráiganme todos sus problemas, todas sus tribulaciones y todos sus males», gritó, y salió corriendo de la casa en plena noche, con el caso saltando tras él por el camino que conducía al pueblo. «¡Vengan! Dejen que los cure, los alivie y los consuele. Tengo el caso de mi padre y solucionaré todos sus problemas». Y así, perseguido por el repugnante caso, recorrió la calle principal de punta a punta, lanzando hechizos en todas direcciones. En una casa, las verrugas de la niña desaparecieron mientras ella dormía. La burra que se había perdido en un lejano brezal apareció mediante un encantamiento convocador y se posó suavemente en su establo. El bebé enfermo se empapó de díctamo y despertó curado y con buen color. El mago hizo cuanto pudo en cada una de las casas donde alguien padecía alguna dolencia o aflicción. Y poco a poco, el caso, que no se había separado de él ni un solo momento, dejó de gemir y tener arcadas, y limpio y reluciente, se quedó quieto por fin. «¿Y ahora qué caso?», preguntó el mago tembloroso cuando empezaba a despuntar el sol. El caso escupió la zapatilla que el mago le había metido dentro, y dejó que se la pusiera en el pie del latón. Luego se encaminaron hacia la casa del mago, y el caso ya no hacía ruido al andar. Pero a partir de ese día, el mago ayudó a los vecinos como había hecho su padre, por temor a que el caso se quitara la zapatilla y empezase a saltar otra vez. Notas de Albus Dumbledore sobre el mago y el caso Saltarín. Un anciano y bondadoso mago decide darle una lección a su despiadado hijo haciéndole probar las miserias humanas de su vecindario. Al joven mago se le despierta la conciencia y accede a emplear la magia en beneficio de sus vecinos moguls. Una fábula sencilla y reconfortante, o eso podría parecer, en cuyo caso uno demostraría ser un inocente papanatas. Una historia pro moguls en que un padre que respeta a los moguls supera en magia a un hijo que los desprecia. Resulta asombroso que sobreviviera alguna copia de la versión original de este cuento, que no las arrojaran todas a las llamas. Biddle no sintonizaba mucho con sus contemporáneos al predicar un mensaje de amor fraternal hacia los moguls. A principios del siglo XV, la persecución de magos y brujas se estaba agudizando en toda Europa. Muchos miembros de la comunidad mágica creían, y no sin motivos, que ofrecerse para lanzar un hechizo al enfermizo cerdo del vecino mogol equivalía a recoger voluntariamente la leña de su propia pira funeraria. «Que los moguls se las arreglen sin nosotros», era el lema de ese entonces. Los magos fueron distanciándose cada vez más de sus hermanos no mágicos, tendencia que culminó con la creación del Estatuto Internacional del Secreto de los Brujos en 1689,
año en que la raza mágica decidió pasar a la clandestinidad. Pero los niños son niños, y el grotesco caso Saltarín había subyugado su imaginación. La solución consistía en conservar el caldero verrugoso y eliminar el contenido pro-moguls, por lo que hacia mediados del siglo XVI circulaba otra versión entre las familias de magos. En la historia revisada, el caso Saltarín protege a un inocente mago de sus vecinos que lo amenazaban provistos de antorchas y horquetas. Los persigue, los aleja de la casa del mago, los atrapa y se los traga enteros. Al final de la historia, para cuando el caso se ha comido a todos sus vecinos, el mago obtiene de los pocos aldeanos supervivientes la promesa de dejarlo en paz para que practique su magia. A cambio, el mago ordena al caso que entregue a sus víctimas. Este obedece y las regurgita, y los aldeanos salen solo ligeramente magullados. Incluso hoy en día, algunos niños magos, sus padres, generalmente anti-moguls, solo les cuentan la versión revisada de la historia. Y cuando leen la original, si es que algún día llegan a leerla, se llevan una gran sorpresa. Pero, como ya he insinuado, el sentimiento pro-moguls no era la única razón por la que el mago y el caso Saltarín despertaba tanta ira. A medida que las casas de brujas se iban volviendo más violentas, las familias de magos empezaron a llevar una doble vida y utilizaban encantamientos de ocultación para protegerse. En el siglo XVII, todo mago o bruja que confraternizara con los moguls se convertiría en sospechoso, e incluso en un marginado dentro de su propia comunidad. Entre los muchos insultos que recibían las brujas y los magos pro-moguls, jugosos epítetos como comefango, chupaboñigas y lamemugre datan de este periodo, estaba la acusación de poseer una magia débil o de inferior calidad. Algunos magos influyentes de la época, como Brutus Malfoy, director del Brujo en Guerra, un periódico anti-moguls, contribuyeron a perpetuar el estereotipo de que quienes respetaban a los moguls eran tan poco mágicos como los squibs. En 1675, Brutus escribió: «Podemos afirmar con certeza que todo mago que simpatice con la sociedad de los moguls tiene una inteligencia pobre y una magia tan débil y lamentable que solo puede sentirse superior cuando se encuentra rodeado de porqueros moguls. No existe una señal más indudable de magia débil que tener debilidad por los seres no mágicos y codearse con ellos». Ese prejuicio acabó desapareciendo ante la abrumadora evidencia de que algunos de los magos más destacados del mundo eran pro-moguls. Hay otra objeción a El mago y el caso Saltarín, aún vigente en ciertos sectores. Quizás sea Beatrix Bloxham, autora de los infames cuentos para leer bajo una seta, quien mejor la haya resumido. La señora Bloxham creía que los cuentos de Biddle el Bardo eran perjudiciales para los niños por lo que ella llamaba su morboso interés por los temas más escabrosos como la muerte, la enfermedad, el crimen, la magia siniestra, los personajes desagradables y las más repugnantes efusiones y erupciones corporales. La señora Bloxham tomó una serie de antiguas historias, entre ellas algunas de Biddle, y las reescribió de acuerdo con sus ideales, los cuales, según su parecer, llenaban las mentes puras de nuestros angelitos con pensamientos saludables y felices, manteniendo su dulce sueño libre de pesadillas y protegiendo la preciosa flor de su inocencia. El último párrafo de la pura y preciosa adaptación del mago y el caso Saltarín, de la señora Bloxham, reza: «Entonces el casito dorado se puso a bailar feliz, yupi, 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 con sus rosados piececillos. El pequeño Willy Kins había curado el dolor de tripita a todas las muñequitas, y el casito estaba tan contento que se llenó de caramelos para el pequeño Willy Kins y las muñequitas. Pero no olviden lavarse los dientecitos», gritó el caso,
y el pequeño Willikins cubrió de besos al caso Saltarín y le prometió que siempre ayudaría a las muñequitas y que nunca volvería a ser tan gruñón. Desde hace varias generaciones, los niños magos siempre reaccionan igual cuando leen el cuento de la señora Bloxham. Sufren violentas arcadas y exigen que aparten el libro de ellos y lo hagan papilla.